Buenos días, balance del análisis de contenido, cálculo de distancia entre dos puntos. Quien les habla, Ingrid Vargas, tutora Paola Castro. Entonces, la estructura de nuestra presentación tiene estructura matemática, conceptual del tema, sistemas de representación, fenomenología, balance del análisis de contenido y un ejemplo articulador de los tres organizadores del currículo. La distancia a partir de la historia, entonces vemos que nuestro tema se ejemplifica en varias situaciones: trayectorias rectas, curvas, en figuras planas, en la astronomía, en proyecciones de sombra, en terrenos y en la altura de algunos objetos. En la actualidad, entonces vemos que las aplicaciones de las TICs nos permitirían aplicar nuestro tema. Entonces lo vemos en nuestros celulares, en el Google Maps y en nuestra herramienta Waze. En la estructura matemática comprende de 7 aspectos: la geometría euclidiana, los antecedentes históricos, el espacio métrico, la topografía, expresiones matemáticas, las magnitudes y los métodos. En esta diapositiva presentamos la parte superior de nuestro mapa. Encontramos geometría analítica, el punto, el segmento, la recta numérica, el plano cartesiano, los antecedentes históricos, 4 culturas: la china, la griega, la egipcia y la babilónica. El espacio métrico, que nos induce al espacio topológico y algunas propiedades. En la topografía, en el estudio de terrenos, y en las clases de distancia, que es la real, la natural, la reducida. En este vemos las conexiones que pudimos establecer entre los conceptos. Solo nombraré alguna: entre la razón áurea y el segmento. En la parte inferior, entonces, encontramos los métodos, que son los indirectos y los directos. Los directos nos permiten a partir de instrumentos de medidas, y los indirectos por aproximación, teoremas y triangulación. Las magnitudes, entonces, comprenden 4: astronómica, física, matemática y de Richter, pero nosotros nos centramos en la física, que son las conmensurables y las inconmensurables, a partir de la longitud, que están plasmadas en las figuras planas, en el triángulo rectángulo para establecer razones trigonométricas. Y nuestras expresiones matemáticas, entonces, el valor absoluto, la fórmula de la distancia, en el conjunto numérico de los reales. Nuestras conexiones y el mapa general. En la estructura conceptual del tema vemos las estrategias, que están en fucsia, los razonamientos en azul y las destrezas en rojo. Vamos a presentar el completo. Es distancia entre dos puntos. Geometría analítica, que ya la mencioné, que tiene que ver con la recta numérica y el plano cartesiano. Las magnitudes físicas, entonces nos centramos en la longitud, visto como un vector y una medida a partir de la conmensurabilidad y la inconmensurabilidad. La topografía, entonces hablamos de la trayectoria, recta y curva, nos vamos a centrar en la distancia taxi. Los números reales, que tenemos que ver las operaciones y relaciones de orden. La métrica, entonces aquí vamos a ver desde la analítico y funcional, el analítico, las ecuaciones algebraicas dimensionales. Una relación que podemos establecer en este mapa es que las líneas fucsia nos permiten mirar las estrategias, las rojitas, entonces estamos hablando de las destrezas, y las azules de los razonamientos. En los sistemas de representación, entonces, en el numérico y el geométrico no hubo mayor cambio. En el simbólico, entonces, incluimos la proporción a partir del teorema de Tales, que no lo habíamos tenido en cuenta, y la fórmula de la distancia. En una de las observaciones contemplamos el geoplano. En el ejecutable, entonces, teníamos GeoGebra y Cabri, GPS y Waze, que es una herramienta que vamos a trabajar.
y en el gráfico obviamente la recta numérica y el plano. Y acá las líneas azules, las conexiones que podemos establecer entre los diferentes sistemas. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, entonces se relaciona con las ternas pitagóricas. Estas a su vez entonces con la ecuación pitagórica desde lo simbólico. Aquí en el manipulativo, en el geoplano, en el gráfico entonces obviamente en el plano cartesiano y en el ejecutable entonces la herramienta Waze. En la fenomenología entonces tuvimos diferencias y discusiones dentro del grupo, pero establecimos 5 subestructuras. La primera es valor absoluto, la segunda fórmula de la distancia, teorema de Pitágoras, teorema de Tales y ecuaciones dimensionales. Los contextos, entonces ahí miramos hallar la medida entre dos puntos en la recta, los fenómenos que corresponden a ese contexto fenomenológico y el contexto PISA. Entonces, aquí vemos un ejemplo, trayectoria de vehículos, recorrido entre ciudades, trazado de mapas, distancia de terrenos, distancia entre dos objetos, que corresponde a lo personal. Y aquí miramos las distintas relaciones que se pueden establecer dentro de las subestructuras. En el balance del análisis de contenido, entonces en la parte superior de nuestro mapa ubicamos la estructura conceptual, entonces la geometría euclidiana, el espacio métrico, las expresiones matemáticas, la topografía y las magnitudes desde los métodos directos e indirectos. La historia, que ya la nombré, y las relaciones que se pueden establecer entre los fenómenos, los sistemas de representación. Entonces, por ejemplo, la subestructura de valor absoluto, hallar la medida entre dos puntos en la recta, que tiene que ver con la trayectoria de vehículos, y que tiene el sistema de representación simbólico, numérico, gráfico, manipulativo, ejecutable y geométrico. Nuestro mapa general, entonces las líneas azules nos relacionan la historia, entonces el trazado de mapas que fue un aporte de los chinos, lo hemos relacionado en la geometría euclidiana, a su vez se necesita de métodos indirectos, teorema de Pitágoras, el teorema de Tales, en el contexto fenomenológico de calcular la medida del lado de un triángulo rectángulo, en la altura de edificios, con los sistemas de representación. Un ejemplo de cómo organizamos estos tres componentes, entonces trayectoria de vehículos, que es el fenómeno, la estructura conceptual, geometría analítica, de la recta numérica, punto y segmento. Por este lado, entonces, el sistema de representación para este caso, el numérico, entonces al calcular la medida del segmento, simbólico, entonces el segmento, el gráfico, que es la recta numérica, el geométrico, teorema de Tales, y el ejecutable, Waze. Contexto fenomenológico, entonces hallar la medida entre dos puntos que pertenecen a una misma recta. En la métrica, entonces, tenemos en cuenta la propiedad positiva y el valor absoluto. Muchas gracias.